Egunon guztioi. Muy buenos días a todos y a todas. Son las 8:30 pasadas de la mañana y por lo tanto vamos a darle comienzo a esta comisión informativa de territorio con el primer punto, aprobación si procede del acta correspondiente a la sesión celebrada el mes anterior. No sé si alguien desea intervenir en este punto. ¿Algo que comentar? No. De acuerdo. Por lo tanto, el acta se da por aprobada por unanimidad y pasamos al punto 2. Propuesta para la aprobación inicial del nuevo reglamento del cementerio municipal de Getxo. En este caso interviene Álvaro. Adelante. Bueno, antes de verano creo que se trasladó, se trasladó a los grupos municipales la propuesta o el borrador del reglamento municipal. Se dio un plazo para aportaciones, no hubo ninguna aportación y pues seguimos con el trámite adelante. Ahora sería la aprobación provisional, apertura de alegaciones y luego a posterior resolución con la aprobación definitiva. Entonces, pues sin más. Vale. Muchísimas gracias, Álvaro. ¿Alguien tiene alguna pregunta que realizar al respecto? De acuerdo. Sometemos a votación la propuesta. ¿Votos favorables a la propuesta? EAJ, PNV y PSE a favor. Abstenciones. EH Bildu, Elkarrekin Podemos y Partido Popular. Por lo tanto, en este caso sigue adelante la propuesta y pasamos al tercer punto. En este caso, información general acerca de distintos asuntos del área. Dación de cuenta de la sentencia número 2/2023 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictada en resolución del recurso de apelación número 881/2022, deducido frente al auto de 7 de septiembre de 2022 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Bilbao, dictado en la pieza separada de medidas cautelares del procedimiento 209/2022, en el que es parte demandante la asociación Ibar Nagusien Etxea. Neurrien pieza banandua emanda. Ibar Nagusien Etxea elkartea da alderdi demandatzailea. Álvaro, mesedes. Álvaro, adelante, cuando quiera. Bueno, sin más, dar cuenta de la sentencia que se os ha enviado y básicamente decir que creo que es una jueza, levanta la medida cautelar, básicamente anteponiendo el interés general al interés particular de la asociación. Sin más. Bai, galderarik. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, en este caso sí. Eduardo, adelante. Y a todas. Decir simplemente que, a pesar de la sentencia que levanta la medida cautelarísima, nosotros queremos insistir en que no se ejecute el derribo del Nagusien hasta que se termine el PGU o haya la sentencia definitiva sobre el fondo del asunto, porque esto solo hablaba sobre la paralización del derribo. Y como hay un juicio sobre el fondo del asunto, si tiene razón o no la Nagusien Etxea o los vecinos de Arromo que están protestando, pues pediremos que no se ejecute el derribo urgente y se espere a la sentencia definitiva del procedimiento. Gracias. Carolina. Carolina, adelante, cuando quiera. Es que ricasco, bueno, hablamos en la misma línea que el concejal Andrade. Comentar que entendemos que todavía hay un mes que tienen para hacer un recurso de casación desde la asociación. Ya sabéis que nosotras pues, nos oponemos al derribo de la Nagusien, pero sí queríamos hacer una pregunta más concreta, que tiene que ver, estos retrasos, bien sea por cualquier situación, bien sea por recursos, denuncias, ¿afectan los fondos europeos o esto no se ve afectado? Es la pregunta que nos gustaría conocer. Sí, bueno, si leéis la sentencia, así lo considera también la sentencia. Ivonne también quiere intervenir. Adelante. Vamos a leer la sentencia, pero bueno, el asunto es el siguiente. Estamos de acuerdo y nos unimos a la petición que acaba de hacer el Partido Popular. Pedimos que no se derribe, porque el recurso o el PGU puede ir por otro lado y lo que se ha hecho en ese lugar no habrá manera de revocarlo. Por lo tanto, de cara a evitar ese daño, nos unimos, digamos, a la petición del Partido Popular para que no se derribe el Nagusien Etxea. Muchísimas gracias. De acuerdo, pasamos ahora al cuarto punto del orden del día. Ruegos y preguntas. En primer lugar, tenemos un escrito del Partido Popular. En este caso, el número de registro telemático es 279/2023. Cuando quiera, adelante, proceda a la lectura. No, simplemente viendo una foto que salió en las redes sociales sobre un camión de la basura nuestro que se había caído en la cuneta, era preguntarnos a ver qué había pasado con este camión.
Joseba, bai, hartu hitza. Joseba, adelante. Un despiste del conductor que se orilló demasiado al dar la curva y metió la rueda en la cuneta. Vamos, a día de hoy, bueno, el camión no sufrió daños, levantó atestado, el conductor reconoció, bueno, pues los hechos y sin más. Y tampoco sufrió daño el conductor. No, o sea, fue muy suavecito, se le metió la rueda delantera un poco en la cuneta y poco a poco fue venciendo fue ladeándose el camión al parar. No ha sufrido daños, vamos, quiero decir que no fue... No, ni el camión ni el conductor. Gracias. Vale, pues siguiente pregunta. Escrito con el número de registro telemático 293 de EH Bildu. Nork irakurriko du? ¿Quién procede a la lectura? Ivonne, adelante. Cuando en la comisión de diciembre de 2022 preguntamos por los plazos de presentación de alegaciones sobre el PGOU, se nos dijo que en teoría, según la jurisprudencia actual, podrán presentarse hasta la resolución del expediente. Asimismo, se señaló que el motivo de fijar una fecha es para que el equipo redactor pueda analizar dichas alegaciones y hacer informes al respecto. Así las cosas, nos encontramos con las siguientes preguntas. ¿Mantienen lo dicho en la anterior comisión? Y si es así, ¿se pueden presentar hoy mismo alegaciones? ¿Y la semana que viene? ¿Hasta cuándo se pueden presentar dichas alegaciones? Ivonne, muchísimas gracias. Álvaro, adelante. Bueno, en primer lugar, las alegaciones que se presenten a partir del martes pasado, de este martes pasado, se van a considerar extemporáneas, evidentemente, y no podemos garantizar, como lo dije, o al revés lo diré, todas las que han entrado en fecha, se garantiza el informe por parte del equipo redactor y a partir de ahí serán declaradas extemporáneas, lo que no quiere decir que en alguna manera, y sobre todo si son razonables o interesantes, las podamos tener en cuenta desde la parte de tanto política como técnica, nada más. ¿Alguna Si pregunta? las consideráis extemporáneas es que no las vais a considerar. Otra cosa es que os parece interesante y le hagáis caso, pero no como procedimiento de respuesta a la alegación, sino porque os apetece. Correcto, por eso digo que se puede Entonces, presentar. la respuesta es que no se pueden presentar alegaciones hoy. Sí se puede presentar. Hombre, sí, claro, puedo presentar alegaciones y una petición de 1 millón de euros. Por poder presentar, puedo presentar lo que sea, pero quiero decir... Insisto que se pueden presentar. Vale. Bueno, pasamos al siguiente escrito con el número de registro telemático 294 y del Grupo Municipal EH Bildu. Miquel, adelante, cuando quiera, tiene la palabra. En la comisión de noviembre preguntamos una vez más por las incidencias que se estaban produciendo en las viviendas ubicadas en Arcocha 29 y nos contaron una vez más que se había celebrado una primera reunión con una delegación de vecinos y vecinas y que se había visto de primera mano el estado del edificio. Junto con ello, con los vecinos y vecinas, se quedó para valorar las causas del movimiento de tierras y realizar un estudio geotécnico. Así las cosas, queremos hacer las siguientes preguntas. ¿Han puesto en marcha la investigación geotécnica encargada o manifestada a vecinos y vecinas? ¿Se ha mantenido alguna otra reunión con vecinos y vecinas? Dale, Íñigo. Íñigo, adelante. Muchísimas gracias. Efectivamente, el informe se les hizo llegar a los vecinos, que lo analizaron y ha habido otra reunión con ellos pues para ver las consecuencias, ¿no? Resumiendo, el informe viene a decir que hay potenciales zonas de lavado y esponjamiento, que hay un mal comportamiento de esos rellenos antiguos, de esa parcela concreta, y que es achacable pues a un continuo lavado de esos finos y entonces los rellenos pues a veces se van moviendo y hay algún movimiento en el terreno. Y sí hemos tenido reunión con ellos para explicarles cuáles son las consecuencias. Vinieron 3 vecinos, uno de ellos parece que tenía conocimientos técnicos, bueno, había entendido perfectamente el informe y bueno, pues estuvimos también con técnicos de disciplina pues bueno, para dilucidar ahora cuáles serían los siguientes pasos y dilucidar quién es el responsable de actuar o no, y estamos en contacto con ellos para verlo. Miquel, sí. Vemos lo que se acaba de responder, pero bueno, nos gustaría recibir ese informe, porque no negamos lo que se acaba de decir, pero quisiéramos el informe sobre lo que se acaba de expresar, si es posible. ¿Te refieres al informe geotécnico? Sí. Eduardo, bai, aurrera. Sí, gracias. Eduardo, adelante. Y así puede ser un resumen breve de lo que les he explicado a los vecinos. Les he explicado a los vecinos, pues nosotros como concejales también podemos saber lo que pasa, ¿no? Para estar informados un poco, pues si es el relleno,
has comentado cuáles son los siguientes pasos que les habéis explicado a los vecinos, nos puedes explicar a nosotros también cuáles son los siguientes pasos y que, en resumen, vamos, lo que les habéis explicado, quién es responsable, quién lo va a pagar. La última reunión lo que hemos hecho es explicarle, o sea, comentar entre los vecinos y los técnicos de la casa, en este caso de disciplina, cuáles son los resultados del informe, porque en principio normalmente un vecino no tiene por qué ver un informe, entenderlo, etcétera. Como he comentado, sí que había uno de los vecinos que tenía formación técnica, lo había entendido perfectamente, con lo cual venían bien informados, y bueno, pues había que determinar cuáles eran las causas. Ese era el primer paso. Una vez visto cuáles eran las causas, pues veremos en siguientes pasos cómo actuar sobre ellas. Pero eso sería una reunión posterior. Carolina, ¿tenías alguna pregunta? Bueno, nos unimos a la petición. Ay, perdón, Eduardo, ¿no habías terminado? No, es que, vamos a ver, yo por lo que te he entendido, es una limpieza de los terrenos porque se ha movido el terreno. El terreno entiendo que es municipal, la ejecución la hizo la empresa, que la empresa constructora no existe, yo creo. Entonces, pero el terreno es municipal, ¿no? Porque la casa está landada sobre un terreno que es del ayuntamiento. Entonces, la obra la tiene que ejecutar el ayuntamiento, ¿no? De volver a cimentar ese terreno y rellenarlo adecuadamente, ¿no? Y luego, sobre todo, el problema de la tubería de gas que tanto preocupaba una vecina que vino aquí, pues sería bien si lo vais a solucionar vosotros o me preocupa lo del gas. Un día vais a levantarse en el cielo todos. Sí, igual explico un poco. A ver, bueno, la principal cuestión que había que aclarar era, bueno, cuáles eran los orígenes de los desperfectos y, bueno, pues técnicamente dónde estaba el origen precisamente, ¿no? El informe geofísico que se hace, el estudio geofísico que se hace, precisamente es lo que concreta. Y concreta que es dentro de los confines de la parcela, no tanto cuestionando la cimentación del edificio, que está bien asentado, sino el espacio circundante, los rellenos de ese espacio circundante, pues no están hechos adecuadamente, de manera que pues con el tema de las lluvias se han ido lavando, se han ido, digamos, soltando y lo que nos hemos encontrado es con una compactación de los rellenos, de manera que por eso hemos visto esa bajada. Son defectos que se deben a lo que es el acto de constructivo, que no solamente es el edificio en sí, sino lo que es la parcela que lo va a soportar, el tratamiento de esa parcela y demás. A partir de ahí, esa es la parte, digamos, técnica, ¿no? Cuál es el origen de los desperfectos y bueno, ¿qué habría que acometer? Pues el tema de los rellenos, pues tratarlo, lo que fuera. Ahora, en la parte de quién debe responder, ¿no? Cuando nos reunimos con los propietarios, nos reunimos dándoles un traslado, digamos, informal del informe, hay que darles el traslado formal. Entonces, los propietarios, que venían, como decía Íñigo, acompañados de un propietario que conocía un poco la materia, tal, no discutían para nada, estaban perfectamente de acuerdo con las conclusiones técnicas del informe. El informe solo llega a eso, a lo que son conclusiones técnicas. Ahora, ¿quién deba responder? En esas, el planteamiento que hicimos nosotras me refiero desde el área de planeamiento, gestión y disciplina y con los datos que teníamos. Nosotras, considerando que hay una cesión del derecho de superficie a favor de una mercantil que se encarga de edificar, de después trasladar o ceder ese derecho de superficie y demás, en el esquema trazado, nosotros solo somos superficiantes. De momento no tenemos nada que ver con el edificio, no somos los propietarios del edificio. Al término del plazo de la concesión nos volverá el suelo con todo lo accesorio. Nos volverá con el edificio, pero por de pronto no somos responsables del edificio. Entonces entendíamos que la responsabilidad no es del ayuntamiento. Esta es la parte que los propietarios pues, no tenían clara o discutían o entendían que sí, que en último término debía ser el ayuntamiento el responsable. Ahí estábamos metiéndonos en materia pues, más propia, si quieres, de la unidad de patrimonio. Vamos a dejar el tema claro con la unidad de patrimonio, que de hecho eso es lo que hemos hecho, ¿no? Pedirles que clarifiquen esta cuestión cuando esté clara, si efectivamente es la comunidad de propietarios la que ha de responder en última instancia pues ese requerimiento para devolver las condiciones de seguridad, atendido el informe técnico, pues se dirigirá a la comunidad de propietarios, que nos podrán discutir
la parte técnica parece que no nos la van a discutir, porque entienden que sí, que están de acuerdo, pero que nos podrán discutir quizás esa otra parte pues de la jurídica, ¿no? de quién ha de responder. Entonces, estamos en ese punto. Clara la cuestión técnica, vamos a dejar clara la cuestión jurídica, porque nuestro pronunciamiento era respecto de un expediente que no era nuestro. Entonces, quién es el titular del expediente, digamos, que nos confirme que efectivamente son ellos los que han de responder, y entonces el requerimiento se dirigirá a quien tenga que responder. Vale. ¿Alguna pregunta, Carolina? Sí. Sí, bueno, se agradece la explicación. Nosotros ahora, digamos, estamos preocupadas por lo urgente. Estamos hablando de un corrimiento de tierras por lluvia y tenemos una temporada ahora de varios días de lluvia excesiva. ¿Se está tomando algún tipo de vigilancia o precaución? Porque, dado que es un terreno delicado con la que está cayendo, creo que habría que ponerle un poquito de atención a la zona de Arcocha. Sí, bueno, nosotros estamos en contacto continuo con ellos, es decir, que y miraremos y como ha dicho Isabel, en cuanto esté claro este informe, pues nos volvemos a sentar con ellos y lo haremos lo antes posible. Pues que hay que saber, hay que conocer quién es el responsable, pues si actúa uno como titular, para que lo tenga claro, o actúa otro de forma subsidiaria. Entonces, saber eso, para que todos sepamos al momento de actuar de qué forma estamos actuando. Vale, por volver a insistir, entendemos digamos que vamos, no se llama lo vericueto legal, o bueno, que se esté investigando quién es la titularidad y la responsabilidad. Pero, por ejemplo, en caso de que ahora haya un corrimiento, porque está lloviendo más que hace muchísimo tiempo, ¿hay capacidad para tener una atención de urgencia si pasa algo en Arcocha? No me refiero a la tubería de gas, me refiero a que haya un corrimiento más grande de los que ha habido en otros días, que está lloviendo mucho. ¿Está vigilando la zona de alguna manera? O el estudio, por ejemplo, No, puede no. ser, hay un riesgo inminente, es que está lloviendo más que nunca. No hace un riesgo inminente, dice que se va lavando pues, las arenas finas y eso pues va moviéndose poco a poco, pero bueno, que no dice que no indica un riesgo inminente. Bueno, pues pasamos a la siguiente escrito con el número de registro telemático 295 del Grupo Municipal EH Bildu. En el pleno del mes de julio se presentó una propuesta de moción para la creación de Getxo Aventura en el edificio municipal ubicado en el polígono industrial Errotatsu. La moción no fue aprobada porque el gobierno municipal votó en contra. Junto a la negativa nos dijeron que tenían otros planes para ese edificio municipal. Así las cosas, quisiéramos plantear las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus planes y propósitos para este edificio municipal de Errotatsu? ¿Qué pasos se han dado desde el mes de julio hasta ahora en relación a ese edificio municipal? Vale, lo contesto yo, sí. En principio, sobre ese edificio no hay ningún proyecto. Lo que sí estamos, lo que sí tenemos de momento, que mientras que se esté construyendo Aiboa Berria, el nuevo edificio donde vayan a ser destinadas las brigadas municipales, ahí hay bastantes enseres de áreas distintas municipales que se está utilizando almacenaje, como se va a llevar a cabo esa construcción del nuevo edificio, primero la demolición y después la nueva construcción, pues estamos utilizando el edificio de Cedemos como almacén temporal, mientras que se construía la edificación de Aiboa Berria. Por lo tanto, no hay ningún plan al respecto para hacer algo allí, en esa zona o en ese edificio, porque recibimos esa respuesta y quisiéramos saber qué se pretende hacer. Ahora simplemente será un almacén, ¿es así? Es un almacén. Planes y proyectos tendrán las diferentes áreas, pero no hay ninguna decisión tomada respecto a ese edificio. ¿Y el área o las áreas han hecho alguna propuesta? Yo por el momento no conozco las propuestas, no he recibido propuestas al respecto. Por lo menos desde mi área no he recibido ninguna propuesta al respecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues siguiente escrito. Número de registro telemático 296 de Grupo Municipal Popular EH Bildu. Uy. Recientemente ha entrado en vigor el Real Decreto 1055/2022 de 27 de diciembre sobre envases y residuos de envases.
Real Decreto que persigue la reducción de residuos y el fomento de la reutilización y la reciclabilidad de todos los envases comercializados. Junto a ello, las medidas establecidas en este decreto tienen como objetivo reducir la contaminación severa por plásticos terrestres y marinos. La correcta aplicación de las medidas implantadas permitirá dar un paso más en la protección del entorno y de la salud de las personas. Por ello, queremos hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo prevén la aplicación de este decreto en el Ayuntamiento? ¿Hay algún plan sobre este tema? Va, Joseba, Luzonean. Joseba, cuando quiera, adelante, tiene la palabra. Compartiendo claramente los objetivos, que fueron fruto incluso de acuerdos políticos reiterados, las obligaciones que fija este decreto, que se publicó el 28 de diciembre del año pasado, las obligaciones de las entidades locales se recogen en el artículo 32 y 39 del propio decreto, donde nos corresponde la gestión de los envases domésticos, salvo que exista un convenio de los recogidos en el artículo 33, donde sea la comunidad autónoma quien firme a su vez el convenio con los ahora llamados sistemas de responsabilidad ampliada del productor, que en el fondo lo que hace este decreto es fijar las obligaciones de las empresas que ponen en el mercado este tipo de envases, ¿vale? Entonces, tradicionalmente el sistema que se ha establecido en el Estado se realiza vía convenios firmados entre las comunidades autónomas y lo que ha venido siendo única entidad gestora de envases domésticos que ha sido Ecoembes, que os sonará. Entonces, que se llama Sistema Integrado de Gestión y que corresponde a Ecoembes hasta ahora. Este decreto lo que hace es abrir el sistema, es decir, no solo las empresas adheridas a Ecoembes, sino todas las empresas que ponen en el mercado envases, por la obligación del sistema de responsabilidad ampliada del productor, tienen que o bien hacer su plan tipo Ecoembes, o sea, responder de los envases que pone y pagar hasta su recuperación, reciclaje o reutilización, o bien incorporarse a Ecoembes o a otros sistemas que puedan ir surgiendo. Es decir, se generaliza en todos los fabricantes. Como sabéis, ahora hay empresas integradas en ese sistema de Ecoembes y empresas que no. Y tipos de plásticos que sí, de envases que sí y tipos que no. Además, en nuestro caso, como sabéis, nosotros tenemos a través de la Diputación cedida, entre comillas, a día de hoy, mediante convenios, lo que es la parte de tratamientos, es decir, los municipios recogemos de manera selectiva envases separados y los mandamos donde están las plantas de tratamiento específicas para ello. Entonces, esto también tiene que ser, o sea, como lo que quiero transmitir es que hay aquí una escala entre lo que son las obligaciones generales, donde se derivan para las administraciones unas y para los productores otras, donde la clave está que los productores tienen que ponen esos envases en el mercado, tienen que pagar todo el procedimiento luego de reutilización, recogida o reciclado, y en lo que es la parte administrativa hay distintas competencias. Quien firma los convenios, y en el propio decreto viene en el artículo 33, con esas responsabilidades ampliadas de los productores, será a través de las comunidades autónomas, en nuestro caso del Gobierno vasco, ¿no? Como sabéis, también estamos en el actual sistema integrado de gestión, que de hecho forma parte de una comisión de seguimiento de ese convenio a través de UDEL, representando a UDEL, y bueno, esa es la situación. Entonces, nuestro plan, evidentemente, a nivel municipal lo tenemos cumplido, incluso tenemos un complejo medioambiental que posibilita unos tratamientos añadidos más allá de los tratamientos finales que pueda realizar Diputación. La planta en la Reñazubi está previsto, y parte de lo que recoge en este decreto es que poder hacer, por ejemplo, un tratamiento, una separación de los envases que vienen en la fracción resto. Eso estaría en condiciones de poder ponerse en nuestro complejo medioambiental. Y básicamente, es decir, el plan, digamos, en la parte municipal la tenemos 100% cubierta a día de hoy, sobre todo teniendo en cuenta que además da un periodo transitorio, lógicamente, de implementación de todos estos sistemas, es decir, de pasar del sistema integrado de gestión Ecoembes a la responsabilidad ampliada del productor, que ahí puede haber múltiples actores. Y creo que les da, si no he recogido mal, en la adicional, les da hasta 31 de diciembre de este año para que las empresas productoras que no están integradas en un sistema presenten su plan de qué van a hacer y cómo lo van a hacer, o integrarse en un sistema de los que se vayan desarrollando. Y creo que, pues como he comentado, nosotros tenemos el servicio de las obligaciones del artículo 32 y 39, las tenemos cumplidas sobradamente a día de hoy.
estamos con Garbique hablando, porque en principio la Diputación trabaja todo esto a través de la empresa pública Garbique. Sabéis que también tenemos un convenio en el que estamos haciendo pruebas precisamente que una parte mejorarán este sistema en cuanto a separación de envases en la fracción resto y que formamos parte de la comisión. Es decir, a día de hoy es lo que os podemos contar. Es decir, que Bien, es cierto que esa es una de las obligaciones que se imponen a los ayuntamientos y se está trabajando con mayor o menor acierto. A nosotros sí que nos gustaría que se revise en ocasiones lo que se hace con el Coembes, porque Coembes tiene la particularidad de que resulta que es una entidad formada por los mayores productores que ponen plástico de un solo uso en el mercado. Entonces es todo como un poco contradictorio. Creo recordar que fue el Carrequín Podemos quien en un momento determinado planteó la implantación de otro servicio que nos gustaría que se analice. Pero más allá de esto, el decreto también establece otra serie de una obligación a las administraciones, a todas las administraciones, también a las administraciones locales, que es la reducción del uso de plásticos de un solo uso dentro de la propia administración. Eso es una obligación que establece el decreto para la administración. Pensamos que la administración, este ayuntamiento, debería empezar a renegociar las botellas de agua de los plenos, las botellas de agua que se dan en Getxoberri, en Getxoquirola, que se pueden dar en Kulturretxea, etcétera, etcétera. Se pueden revisar también los acuerdos que se mantengan con las empresas de vending. Se pueden revisar también los contratos que estén firmados, las condiciones en que se prestan esos contratos y los envases que se reciben a los contratos que están firmados de alimentación, por ejemplo, con la residencia. Y también establece ese decreto una invitación, por llamar de alguna manera, al ayuntamiento a que establezca pactos y convenios con los productores locales o con los operadores locales para la reducción de ese uso de plásticos de un solo uso. Quiero decir, se puede firmar un pacto con los comerciantes o con los hosteleros, pues para que reduzcan la venta de agua embotellada en plástico, porque de hecho se obliga a los hosteleros a dar agua del grifo. Se puede firmar un pacto con las empresas de comida rápida para que no utilicen envases de plástico de un solo uso y traten de utilizar otro tipo de envases. Hay una serie de actuaciones que puede hacer el ayuntamiento, que es lo que pedimos que ponga en marcha, que abarque también, o sea, que aborde también el decreto desde ese punto de vista. La obligatoriedad de que tiene el ayuntamiento de reducir el consumo interno de envases de plástico de un solo uso, entre ellos el agua embotellada, en función de los pesos de las botellas de agua y no sé qué, y la celebración de ese tipo de convenios o pactos de acuerdo, de colaboración y campañas de concienciación sobre el uso de plásticos de un solo uso. También afecta a los comercios que venden envases o alimentación a granel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pediríamos al ayuntamiento es que también aborde el decreto desde ese punto de vista, no solo desde la recogida de residuos, sino también desde la no generación de residuos y las obligaciones que tiene en ese sentido. Sí, bueno, bien, recogemos, es decir, compartimos, no tenemos nada que decir eso. Lo que creo es que me has dicho cosas que van bastante más allá del decreto y que no están reguladas por este decreto, ¿eh? No sé en qué artículos te refieres en concreto, pero bueno, pero que si me los pasas y compartimos la información sería interesante, porque bueno, no sé, yo creo que cosas de las que dices, o sea, están reguladas en otros sitios y provienen de otras obligaciones, no del desarrollo de este decreto. Bueno, pues me gustaría compartirlos. Vale, es que recasco. Sí, Carolina. Solo una apreciación muy breve. Creemos que este debate que se ha dado aquí es bastante interesante, pero creemos que un buen lugar para hacerlo es en el foro de residuos y solamente queríamos recordar que desde mayo no se reúne. Entonces aprovechar para preguntar si hay intención de reunirse pronto pues para tratar estos asuntos o simplemente para informar. Sí, cerrado el ejercicio, la idea era intentar tener, coincidiendo con el foro de medio ambiente del mes de febrero, que tenemos ya los datos del 22. Entonces, bueno, si conseguimos lo haríamos el mismo día y si no, pues buscaríamos otra fecha. Vale, pues es que ricasco. Pasamos al siguiente escrito con el número de registro telemático 297 presentado por el Grupo Municipal EH Bildu.
En la primavera del año pasado se llevó a cabo una campaña para fomentar el uso del contenedor marrón y mejorar así la selección en jatorri o en origen de la materia orgánica. Junto a ello, de mayo a junio se instaló una campaña de sensibilización y puntos de información barrio a barrio. Así las cosas, queremos plantear lo siguiente: ¿qué resultados ha dado esta campaña? ¿Cuántos ciudadanos y ciudadanas se han inscrito desde que se llevó a cabo la campaña para el uso del contenedor orgánico? En total, ¿cuántas personas de Getxo utilizan el orgánico? Y en este caso sí que queremos diferenciar algo. Una cosa es cuántos getxotarras tienen la tarjeta y otra cosa es cuántas personas de esas utilizan dicha tarjeta. Es algo muy importante que queremos diferenciar. Muchas gracias, Ivonne. Joseba, adelante cuando quiera. Micrófono, por favor. Sí, repito un poco. Dimos los datos parciales en la Comisión de Territorio de junio del año pasado y el informe final es de julio de la campaña para el alta de grandes productores y domicilios con respecto a la recogida de la materia orgánica. En concreto, en cuanto a domicilios, se dieron de alta 3.008 viviendas, que junto a las 3.350 creo que teníamos previamente, una vez depurada la base de datos que se hizo, porque había más altas, había altas duplicadas, se hizo junto con este trabajo de invitar a los domicilios a darse de alta una depuración de la base de datos, con lo cual llegamos en principio a 6.373 en julio del año pasado. A día de hoy, fruto también creemos un poco de la inercia generada por la campaña, estamos en 7.017 viviendas. Es decir, superamos el 20% ya de altas de domicilios, y con respecto a los comercios y generadores singulares, el listado sobre el que trabajó fue de 590 locales, y se han adherido el 54%, es decir, 328. Como os decía, se han actualizado las bases de datos que han pasado a ser ya gestionadas directamente por el ayuntamiento, sin depender de empresas externas, ni de comunicación cuando haces campañas, ni de contratación cuando haces el servicio de gestión de recogida. Es decir, esos datos ya son tratados desde el ayuntamiento. Y esos son los datos, los macrodatos. Si queréis el detalle, pues os podemos pasar el informe de resultados, que detalla un poco más. Sí, sí nos gustaría el informe de resultados y luego saber el uso. Claro, porque me acuerdo que en aquella comisión de junio-julio hablamos de que sí, había 3.350 viviendas dadas de alta, pero el uso rondaba las 800 viviendas. Y es que al final tener la tarjeta no te garantiza que recicles. Entonces nos parece importante el uso, entonces querríamos saber los datos de uso también, por favor. Y luego volver a pedir que se articulen más medidas para el fomento de este tipo de recogida y de residuos. Y recordamos una de la que se habló en su momento, quedó en el olvido, pero también se habló en el marco de aquel acuerdo. Era el estudio de la forma en que se regula y se ejecuta y se cobra la tasa de basuras. Se habló de una serie de conceptos que se podían tener en cuenta, como la tipología de viviendas, como el tipo de reciclaje. El ayuntamiento paga distinto en función de si la basura está reciclada o no, lo cual también puede posibilitar eso. Entonces volvemos a pedir que se haga ese estudio sobre las tasas para de alguna forma premiar a quien recicla y castigar a quien no lo hace. Vale, como sabéis, eso está comprometido. Lo que es cierto es que dependemos a día de hoy, por ejemplo, ha entrado en vigor un impuesto sobre lo que es llevar fracciones no recogidas selectivamente a los puntos de destino, a las plantas de tratamiento. Es decir, hay un impuesto ya que es gestionado en nuestro caso y tendrá que ser aclarado a través del territorio histórico. Entonces, a día de hoy, lo que compartiendo que hay que ir al pago por generación, incluido productores e incluido domicilios que ponen en la calle, en los distintos contenedores o en nuestros sistemas de recogida, residuos de distinto tipo, pero a día de hoy el modelo no está claro. Como sabéis,
si no recuerdo mal, el precio al mes en este momento que paga un domicilio es de 8 euros, 8 y pico, si no recuerdo mal, que viene junto con el recibo del Consorcio de Transportes de Vizcaya. Eso es una primera cuestión que probablemente haya que reevaluar, porque a día de hoy no somos conscientes de lo que pagamos individualmente por la recogida, por el servicio de recogida y tratamiento, con lo cual, sumados todos los costes de los servicios que a día de hoy están cambiando, habrá que hacer ese reparto en función de que quien más colabora, menos debe pagar. O sea, quien menos contamina, menos paga, o quien más contamina, más paga. Con respecto al uso, sí deciros, el único dato que tenemos desde el área es que de los 4.000 y pico altas que se dieron en la tarjeta que teníamos, 1.000 y pico no la habían usado nunca. Entonces, una vez hecha la depuración de todo el sistema, va a ser más fácil, porque había duplicadas y poco aclaradas, va a ser más fácil iniciar un control real. El único control detallado que tenemos a día de hoy es el del número de toneladas que recogemos selectivamente de materia orgánica, y que ese dato, bueno, pues estará a disposición, pues yo creo que en breve, vamos, esta semana esperemos que llegue al área. Como sabéis, ese dato hay que meterlo al sistema compartido del territorio histórico, donde cada municipio declara los residuos y las fracciones las toneladas de cada fracción que recoge. Y es verdad, es decir, ese es un camino que hay que recorrer, no es muy complejo, porque al final, como hemos compartido muchas veces, la decisión de reciclar o no, y sobre todo la materia orgánica, es un camino que hay que recorrer, que a día de hoy, pues culturalmente, no tenemos todavía el suficiente grado de conocimiento o de conciencia para realizarlo. Hablamos de orgánica como si fuera resto, hay mucha gente que confunde incluso la terminología que se ha utilizado en esta comisión, ¿no? Os hablo de basuras, que es un término que confunde desde un punto de vista, y el lenguaje no es neutro. Tenemos que dar el salto del lenguaje ese de basura al lenguaje de residuo y de recurso final, ¿no? Entonces, bueno, pues el compromiso está, y en el grupo de residuos, bueno, pues intentaremos recoger iniciativas y hacer el nuevo plan para años venideros. Una última petición. Se nos ocurre que la tarjeta, por ejemplo, se podría programar para que si en 3 meses no se utiliza, se desactive. Entonces, sería, no sé, una cosa. Pero respecto a lo del estudio de las tasas, nuestra posición es que, aunque no esté claro 100%, es mejor ir avanzando en ese camino, porque no está claro 100% desde hace 4 o 5 años. Entonces, si esperamos a que todo se clarifique 100%, pues es posible que no lleguemos nunca a ningún sitio. Entonces es mejor ir avanzando en ese camino, y como muchas veces nos gusta ser pioneros en algunas cosas, podemos serlo también en la recogida orgánica. Entonces pedimos que se avance en ese camino, con los errores que pueda haber, que habrá que ir corrigiendo, pero pedimos que se avance en ese camino. Vale, Joseba. Bueno, sin más, sí, bueno, compartimos, es decir, podemos seguir siendo pioneros, estamos siendo pioneros en ciertas cuestiones que han generado mucho debate a lo largo de estos años, y ya lo sabéis, yo no voy a reiterar la dificultad de adoptar medidas en favor de la recogida selectiva, reciclaje y tratamiento. No es nada sencillo, se malutiliza cuando se quiere y se penaliza cuando se quiere, pero bueno, sin más, compartimos plenamente la filosofía, y a partir de ahí, cuanto más unidos trabajemos y menos cuestionemos las medidas que van en ese sentido, aunque culturalmente puedan chocar inicialmente, pues mucho mejor. Bueno, pues si no hay más cuestiones, pasamos al siguiente escrito, con el número de registro telemático 298 del Grupo Municipal EH Bildu. Vaya, Miquel, la ópera. Miquel, adelante, cuando quiera. En los últimos años volvemos a traer el tema que hemos traído en varias ocasiones a la comisión una y otra vez. El aparcamiento de la Plaza Txiki Otaegi es el tema en cuestión. La última vez que en el mes de julio les preguntamos cuándo pensaban poner en alquiler las plazas vacantes, y tras resolver un par de cuestiones con el área de gestión tributaria, se manifestó por parte del gobierno municipal que se iba a hacer una oferta pública a la ciudadanía. Ahora ya han pasado 6 meses desde entonces y pensamos que ya ha pasado tiempo suficiente para resolver estas cuestiones. Sin embargo, no hemos visto que las plazas vacantes se hayan ofrecido en alquiler. Por lo tanto, queremos plantear las siguientes preguntas. ¿Cuál es la ocupación actual del parking? Y segundo y último, ¿cuándo van a poner en alquiler las plazas vacantes en la actualidad? Álvaro, adelante. Bueno, en este momento hay un total de parcelas, tienen el parking que corresponde
darle a... Micrófono, por favor. Sí, tiene 103 parcelas, de las cuales 8 están en concesión a 25 años, 8 están en concesión a 50 años y 69 están libres, 16 están adscritas a la música escola y 1 está adscrita o reservada al ayuntamiento. El pasado 20 de diciembre hemos enviado, ya hemos resuelto las cuestiones que estaban pendientes con el área de gestión tributaria, que era determinar los precios a los que se podría poner las parcelas. La particularidad de este parking es que cada parcela es diferente, tienen todas diferentes tamaños, por lo tanto hay que calcular el metro cuadrado, todas las parcelas no van a costar lo mismo. Hemos enviado el día 20 de diciembre una carta a los titulares de las concesiones actuales, a los 16, ofreciéndoles la posibilidad del rescate de la parcela, para que si quieren que se les rescate, se rescata la parcela y entrarían a formar parte, o sea, se podrían acceder a una nueva plaza en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía. Sé que había algún problema con correos, tengo la seguridad de que han llegado de las 16, creo que han llegado 11, y me queda confirmar que han llegado 5 que creo que ya se han notificado, ¿vale? En cuanto se cierre el plazo, que no me acuerdo cuándo se les había dado, no sé si era ahora el 20 de este mes, el 20 de enero, para solicitar el rescate o no, pasaremos al siguiente proceso, que es sacar a información pública la oferta de las plazas para que se apunten los ciudadanos que les interese. Pues una referencia, las parcelas van a variar, os digo, entre 44 y 89 euros. Es decir, hay plazas de 12 metros cuadrados y hay plazas de 23 o 25 metros cuadrados. Entonces, por la propia disposición geométrica del parking, no es que en esa plaza de 25 se pueda sacar 2, no, tiene una forma geométrica peculiar y sale alguna parcela más grande, sin más. ¿Alguna pregunta más? Pues pasamos al siguiente escrito con el número de registro telemático 300 del Grupo Municipal Popular. Gracias. Digo que se había adjudicado la urbanización de las calles Miramar, Mendigán y Tomás Urquijo sobre una base de licitación que se va a hacer la urbanización de esa zona. Entonces, la pregunta es, como siempre, ¿cuántas plazas de aparcamiento se van a suprimir con ese proyecto y qué alternativa se va a dar si se eliminan algunas plazas allí? Vale, pues el proyecto lo que elabora es una propuesta de reurbanización de la zona y una renovación pues, de todas las redes de los servicios que hay allí. Mantiene, la solución planteada es lo que conocemos la plataforma única y mantiene así las alineaciones del aparcamiento, por lo tanto no se van a eliminar las parcelas de aparcamiento que actualmente se tienen en esas calles. Vale, pues si no hay más cuestiones pasamos al escrito número de registro telemático 309 del Grupo Municipal Elkarrekin Podemos. Que ricasco. Bueno, queremos preguntar por la licitación de Ixarrota, dado que la apertura de los sobres correspondientes a esta ya ha tenido lugar. Queremos saber cuándo se prevé que se comience de nuevo la actividad hostelera en este espacio y sobre ya concretamente la restauración del molino. ¿Cuándo se prevé hacer y con qué coste? ¿Cuál se prevé que será su uso de aquí en adelante? Y si lo va a gestionar el Aula de Cultura o quién. Sí, un segundo. Es que ricasco, Carolina. Álvaro, vale. No, le he dado las gracias a Carolina por leer la pregunta, vale. Ahora contestas tú. Hablas bajito. Ya está, vale. Era para darte tiempo. Vale. Gunón. Bueno, sobre la licitación, creo que algún miembro también de la corporación ha asistido a esa licitación. La adjudicación se propuso a la empresa Sarrina Hostelería por el importe de 8.100 euros y se les dio hasta el día 17 para la acreditación de la capacidad de solvencia y garantía definitiva, y decir que no han presentado a fecha del 17, ¿vale?, las garantías. Por lo tanto, pasaremos a hacer la propuesta de adjudicación al siguiente licitador, que es Ixarrota Grupo El 10 SL, que hizo una oferta de canon de 6.004 euros. ¿Vale? Sobre los plazos,
No te puedo decir, porque eso será la empresa la que diga cuánto va a tardar en hacer la obra y cuánto va a tardar en ponerse en marcha. Y me habías preguntado también sobre el tema del molino. Pues en principio, cuando ya vayamos poniéndonos en marcha con todo, desde el edificio haremos una comunicación interna de edificios municipales para que evalúe la situación y retomemos el mantenimiento de la instalación. Sí. ¿Alguna pregunta? Ivonne. Esta empresa que no ha presentado los papeles, esta empresa que no ha presentado la solvencia, no sé qué es lo que ha presentado, ¿se le sanciona o no se le sanciona o...? ¿Se lo ha presentado o no ha presentado? Se retiró. Antiguamente la ley permitía establecer garantías provisionales. Micrófono, por favor. Antes se podía establecer garantías provisionales y si no continuaban el procedimiento se ejecutaban las garantías provisionales que solían ser un 2%. Pero bueno, la ley de contratos retiró esa posibilidad de establecer obligatoriamente y la realidad es que lo hemos quitado prácticamente todos los contratos. No es habitual tampoco que nadie se retire si se presenta. Por si se retira y se rota, ¿hay más después? ¿O cuánta gente se presentó? Sí, hasta el no, si se retira y se rota no hay más después. No hay más, hay dos, vale. O sea que si no presenta garantías y se rota, tenemos que volver a empezar, ¿no? Volver a licitar. Vale. Siguiente pregunta, Carolina. Sobre el bar La Terraza, el mes pasado solicitamos información sobre la situación en que se encontraba la plantilla de este espacio hostelero de Eriaga, dado que nos comentaron que había posibles incumplimientos del contrato por parte de la empresa que lo gestiona. Queremos saber en qué punto está el requerimiento de información a la empresa explotadora, si se ha tomado ya alguna decisión al respecto para dar solución a esta situación y qué medidas se está valorando para proteger los derechos de la plantilla. La información, el requerimiento se lanzó el 16 de diciembre, lo recibió la empresa el 20 del 12, el 10 del 1 del 23 nos respondieron acreditándonos los pagos de salario y seguridad social hasta la fecha de noviembre de 2022. De momento seguimos pendientes y en contacto con la empresa y también con la representación sindical. Y las únicas medidas que se pueden tomar en principio es continuar encima pendientes de si hay o no algún tipo de irregularidad en los pagos de las nóminas y seguridad social y otras obligaciones. Entiendo que le pedirán actualización a enero, a febrero ahora sobre pagos, porque claro, noviembre sí. Estamos hablando de 3 meses casi ahora. Sí, pero bueno, también, nosotros como también tenemos relación con la parte sindical, entrar en requerimientos permanentes, si no hay una sospecha o como poco previa, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces, bueno, sí estamos encima del asunto. La siguiente pregunta, Carolina. Vale, sobre las alegaciones del PGU, dado que el 16 de enero terminó el plazo formal, queríamos preguntar al final cuántas alegaciones se han recibido, cuántas han sido de colectivos o asociaciones y cuántas a título personal, cómo va a gestionar el equipo redactor el análisis y respuesta de las mismas, qué plazos se manejan para empezar a responder todas las solicitudes realizadas y cuántas reuniones se han solicitado y mantenido finalmente con el equipo redactor en este periodo. Vale, no puedo ser muy concreto todavía con las cifras de las alegaciones. Estamos ahora mismo por encima de las 1000, ¿vale? Sí que es cierto que hay... en el año eso del es. 23 hay otras 400 del 22. O sea... ¿Cómo 400 del 22? 400 del 22, ¿Qué he dicho? o 1000 del 22 y 400 de enero. ¿Qué he dicho? Micrófono, por favor. Micrófono, Isabel Mercedes. Sí, tenemos 1000 del año 23 y del año 22, 400, computadas hasta ahora. Vale, ¿el 22? 1400. 200 del 22. Me han dicho hace un momento. Bueno, yo os digo, las que han entrado en este plazo de alegaciones abierto desde en el plazo, bueno, a mí me han comentado que son 1000, ¿vale? En torno a 1000. Si es verdad que hay muchas alegaciones repetidas, es decir, que en vez de presentar un colectivo, las presentan 50 personas que presentan la misma, ¿vale? Entonces todo eso hay que ordenarlo y veremos cuántas son las alegaciones, las temáticas de las alegaciones y cómo se presentan, ¿vale? Pero bueno, eso por un lado. Entonces lo que queda pendiente de poner en orden. Como la pregunta de cómo lo va a gestionar el equipo redactor, pues evidentemente el equipo redactor tiene experiencia en esto y es lo que nos ha dicho. Tiene que ordenarlas por temáticas, por grupos,
¿Vale? Entonces, cuando vayamos teniendo más datos, iremos dando cuenta en la comisión o si se puede antes. Los plazos que se manejan, pues lo mismo, está relacionado con la pregunta anterior. Hay que ver el volumen de ellas y los contenidos. Y en cuanto a las reuniones que se han celebrado con el equipo redactor, hasta el viernes pasado, y creo que ya no había más programadas, por lo menos que yo sepa, se han celebrado 328 reuniones. Entre ellas hay 2 con colectivos, que han sido Salsidu y Andramari Gurelurra en su momento. Vale. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta cuando puedas, Carolina. Sobre el tema de contenedores de playa. Si bien sabemos que ya la limpieza de estas no es competencia del ayuntamiento, hemos detectado que concretamente en Arrigúnaga se ha podido que a ver abajo solo estaba puesto el contenedor de plástico sin dar opción a tener los demás contenedores, o por lo menos el de resto. Esta situación no sabemos si es puntual o si se ha cambiado el criterio de contenedores en las playas del municipio. La pregunta es si se cuenta con contenedores para la recogida selectiva de residuos en todas las playas de Guecho y si se ha llegado a algún acuerdo para la Diputación Foral de Vizcaya para que haya un cambio. Vale. Joseba. Bueno, como dice vuestra propia pregunta, las labores de recogida y gestión de residuos del uso de playas en verano, así como todos aquellos arrastrados procedentes del mar hasta las playas durante todo el año, incluso los generados por temporales marítimos, corresponden a la Diputación Foral conforme al convenio firmado. La Diputación tiene establecido un criterio general de 2 contenedores en temporada, 2 fracciones en temporada de playa, si no nos han informado mal, que es resto y envases, y en invierno un único contenedor, que es para recoger todo tipo de residuos. En su día este ayuntamiento le solicitó mantener lo que tenía hasta la firma del convenio, que eran 4 fracciones, más por cuestiones de mostrar la posibilidad de reciclar que por resultados, pero bueno, considerábamos importante el mantenerlos, pero bueno, el criterio general es el que por lo menos este primer año se mantiene, ha mantenido la Diputación. Vale, para que me claro, es la Diputación la que ha reducido los contenedores en contra del criterio del ayuntamiento, del gobierno municipal. Yo no he dicho eso. He dicho la Diputación tiene un criterio de 2 fracciones en temporada de verano para todas las playas de Vizcaya, que es resto y envases, y fuera de temporada de playas, un único contenedor para la recogida de todas las fracciones. Pero entiendo que el gobierno municipal pidió mantener los 4 que se tenían antes. Sí. Que es criterio diferente, contrario. Eso sí, eso sí. Vale. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Por Sí, favor, sobre el pliego de Carolina. limpieza, en 2022 se presentó en comisión el borrador de estos pliegos y se recibieron aportaciones de los grupos políticos. Aún así, se optó por prorrogar el pliego anterior a un año más, postergando la redacción del nuevo. Dado que no vemos cambios y avances en la materia, nos gustaría preguntar en qué punto se encuentra la redacción de los nuevos pliegos, por qué está retrasado, cuándo está previsto presentarlos a comisión y pleno y si cabe la posibilidad de prórroga de otro año. Sí, los pliegos ahora mismo se encuentran en el área de contratación, están realizándose la supervisión jurídica. Como sabéis, los pliegos no son habituales a los anteriores que había, hay una lotización obligatoria y hay que analizar todos esos contenidos bien. Y creo que la otra pregunta importante era si hay posibilidad de otra prórroga. Sí, hay posibilidad de 3 prórrogas más en principio. Vale, yo creo que no quisiéramos llegar a ellas, pero bueno, vamos a ver cómo circulamos también con la parte jurídica, porque es compleja. ¿La intención es presentarlo en esta legislatura? Lo antes posible. No sé, no te puedo. Enero obviamente no, si no es febrero, tenemos que sea cuanto antes. Vale. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, por favor. Sobre el plan de Carolina. vivienda, en la memoria de la alcaldía de los presupuestos de 2023 se hacía alusión al nuevo plan de vivienda y este debate salió en el último pleno de diciembre. Dado que el tiempo apremia y quedan pocos meses de legislatura, queremos saber en qué punto se encuentra la redacción del nuevo plan, cuándo prevén hacerlo público, habrá proceso de participación ciudadana previo y si se recogerán aportaciones de los grupos políticos. Bueno, un poco comento también. En principio el plan, desde la aprobación inicial del plan general, lo ha cogido el área de vivienda, ha analizado el plan, ha terminado por mediados de diciembre, el plan general, y ahora está preparando una propuesta
sobre el plan de vivienda, tanto con los posibles terrenos disponibles que podamos tener fruto de las cesiones urbanísticas, como también vinculado a la vivienda vacía y desocupada. Esto preguntabais también si va a hacer parte de participación ciudadana. Creemos que no va a dar tiempo porque nos vamos a meter en periodo electoral y, como sabéis, en ese momento del calendario no están permitidos. Y si recogerán aportaciones de grupos políticos, pues pasaremos al menos un borrador. Yo me comprometí a que estuviera 6 meses más tarde después de la aprobación inicial, por lo tanto intentaremos saber si puede ser para finales de febrero o principios de marzo se os pueda pasar un borrador para algún tipo de aportaciones. Pero no me comprometo al 100%, lo digo porque luego no, te dijiste que... quiero decir, también quiero dar tiempo a la parte técnica a que elabore la propuesta. Sí. Continúo. Adelante, sí. Sobre las zonas de bajas emisiones, bueno, ya sabéis que la Ley de Cambio Climático establece que deberían estar en marcha estas zonas para el 28 de septiembre. Bueno, no voy a leer la parte de la explicación porque ya la entendemos todas. Entonces, por efectos de monitorización, nos gustaría preguntar, ¿se está realizando algún estudio para poner en marcha estas zonas en cada barrio y para establecer criterios objetivos de su establecimiento? ¿Se prevé realizar estudios de vehículos y tecnologías de detección de matrículas? ¿Se está valorando limitar el acceso a los vehículos más contaminantes al centro y a las zonas más concurridas para lograr espacios sin humo? ¿Se está planificando ya dichos proyectos municipales de implantación para medir la calidad del aire, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la calidad acústica? ¿Existe coordinación con otros municipios de más de 50.000 habitantes y con el Gobierno vasco para llevar a cabo estas medidas? Bueno, pues el pasado mes de diciembre, el 28, como habéis indicado, se ha publicado el reglamento que desarrolla la metodología para la implementación de las zonas de bajas emisiones. Entonces, como ya conocéis, el Ayuntamiento ya venía trabajando en lo que interpreta de estas zonas de bajas emisiones y cuál es el objetivo. Las medidas que se han ido implantando, pues tenemos hasta ahora, que son las que conocemos, son pues el haber puesto el límite de circulación en todo el municipio a 30 km/h, la transformación de la avenida de Zubazarte, la semipeatonalización de la calle Mayor, la puesta en marcha del parking de Manuel Gainza o también pues, la renaturalización de la plaza de la Estación de las Arenas. Todas son un conjunto de medidas, de actuaciones que van en la línea de las zonas de bajas emisiones. Todas ellas buscan el mismo objetivo. Si leemos la ley, leemos los decretos reales que se van publicando, todos tienen el mismo objetivo de mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, mejorando la salud también pues, de nuestros ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, por otro lado, si sabemos que también tenemos que hacer ese diagnóstico, esa medición de las emisiones de las partículas contaminantes del medio ambiente. Y ese es en el proceso también en el que nos encontramos, que hemos contactado con empresas especializadas en la materia, pues para que nos realicen ese diagnóstico y nos fijen el punto de partida en el que está el Ayuntamiento o el municipio de Guecho. Y entonces, pues con la ayuda también de esas intervenciones ya indicadas, pues haremos la concreción de esas zonas de bajas emisiones. Nosotros, como en alguna otra ocasión también ya lo he explicado, hemos sido cautelosos con las medidas, las restricciones en los centros, pues porque conocemos que en otras ciudades, en otras capitales, están a la espera de la resolución judicial, tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Supremo, de varias reclamaciones que han recibido pues, de los usuarios y usuarias de los vehículos privados en las zonas en las que sí se ha delimitado y esos usuarios han creído que se les está discriminando. Entonces, en ese aspecto, como todavía no está resuelto, no tenemos una jurisprudencia, no tenemos una sentencia firme y tampoco hay nada concreto detallado, pues hemos sido en parte cautelosos y hemos ido poniendo esas medidas físicas desde las intervenciones que ya he indicado y he explicado. Vale, en ese sentido, dos cosas. Entiendo que, bueno, ya vimos también por prensa que se anunció que se iba a hacer este diagnóstico, que lo vimos en unos titulares la semana pasada. Sí nos gustaría saber si tenemos algunos plazos para que contratéis esa empresa y se empiece a hacer el diagnóstico. También decir que, claro, que nos preocupa y entendemos que no todos los ayuntamientos estaban preparados para esta situación y que no se puede hacer todo con personal interno, que habría sido lo ideal. Toca contratar fuera. Y luego recomendar que tengo entendido que ECODES, que es una de las asociaciones que hace parte de los proyectos Clean Cities, ha enviado unas guías a los ayuntamientos sobre el tema de las bajas emisiones. Entonces, recomendar, si la habéis recibido, pues que la utilicéis, porque hay una guía muy interesante de ECODES.
Bueno, esa en particular pues no la conozco, pero guías hay muchas, varias y de diferentes entidades y foros, sí. ¿Plazos para la contratación del diagnóstico tenemos? Pues no sé si este semestre, esperemos que sea a lo largo de estos meses. Colonias de gatos. Desde el Gobierno Central ya se ha anunciado que se darán subvenciones a los ayuntamientos para el tratamiento veterinario de gatos de colonias felinas en 2023, concretamente del 100% en el caso de los dirigidos a la implantación del método SER y del 60% si son para proyectos de sensibilización. Preguntamos, ¿se dispone de forma detallada de estos proyectos ya en hecho o se están realizando dentro de una nueva implantación del método SER? ¿Tiene previsto el Ayuntamiento de Guecho presentarse a dicha convocatoria para recibir la subvención correspondiente? Recasco. Carolina, Joseba. Este decreto está publicado el 3 de enero en el boletín. Da un plazo de 2 meses para presentar. Evidentemente, lo que hacemos, nuestro plan de intervención ya, lo que pasa es que aquí lo eleva a la categoría de proyecto, ya recoge la esterilización, el método CES, también recoge las medidas profilácticas de desparasitación cuando capturamos gatos para esterilizar y suelta. En principio entendemos que tenemos que analizar más la concreción de las condiciones para acceder a las ayudas, pero evidentemente si tenemos un proyecto como tal que se adapte a ello, nos presentaremos a ello. Los datos concretos los facilitamos el mes pasado, quiero decir que bueno, van en esa línea, sería recogerlo en un denominado proyecto y en su caso ver la cuantía y si les merece la pena en la presentación. Vale, es que recasco. Carolina, sobre el PEMUS. Se comentó en los últimos meses que se está actualizando. Queremos saber en qué punto se encuentra, qué plazos se manejan para su finalización y presentación pública, con qué criterios se está realizando esta revisión, qué áreas están participando en el proceso y qué periodo se establecerá en este nuevo PEMUS para su implementación y desarrollo. Bueno, pues se prevé que a lo largo del primer semestre tengamos la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, pero sí es verdad que tenemos que ser conscientes que también estará influenciado, también le va a afectar lo que habíamos hablado en la anterior pregunta de las zonas de bajas emisiones y de su concreción. El horizonte es el mismo, es el del 2030. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible se desarrolló y se elaboró en 2017 con el horizonte 2030. Es un conjunto de medidas que, como las conocéis, muchas de ellas ya han sido implantadas y lo que se trata es pues, de seguir avanzando con ese horizonte y con esos criterios. Hurrengo galdera, Carolina. Bolsa Rico Vaso, las vecinas y vecinas de esta zona llevan ya muchos años esperando que se lleve a cabo la renovación de este lugar y queremos saber en qué punto se encuentra la renovación de esta zona, qué plazos se manejan para la puesta en marcha del proyecto existente, a qué se deben los continuos retrasos y si se mantiene contacto con los vecinos y vecinas para hablar de estos temas. Vale, es que ricasco. Vale, bueno. El micro, bueno, respondo yo porque aunque esto podría ser respondido de disciplina, la realidad es que la paralización de todo esto es porque es una actuación integrada e incluida en el plan general. El plan general tiene ahora mismo suspendidas las licencias y hasta que se ponga en marcha de nuevo el plan general, pues no se podrá abordar nada en esa zona. Lo que sí quiero adelantar es que sí estamos en contacto con los vecinos de forma permanente. Lo que pasa que si no se ponen de acuerdo entre ellos, incluso en la fase anterior a la suspensión de licencias, porque no alcanzan las mayorías necesarias para desarrollar la zona, pues es complicado. Vale. ¿Alguna cuestión? Vaya, Ivonne, dime, o dinos. Esto es Ricovaso, la zona de... Yo entiendo que la pregunta va por ahí, ¿eh? La casa que se cae. Sí, sí. Hombre, ahí vosotros habéis alterado las mayorías. Nosotros cuando incluisteis un terreno ahí abajo en... La modificación puntual aceptó una alegación. Claro, aceptó una alegación y había más cosas ahí. Esa modificación puntual ya avisamos en su momento que suponía un retraso importante, que ahora es más de lo que se dijo en su momento, que llevan 3 años de retraso sobre un retraso enorme. Entonces, hombre, la alteración de las mayorías también tendrá que ver con lo que se ha hecho aquí. Algo de responsabilidad de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno tiene que haber en la situación que está ahí, porque se ha retrasado, se han alterado las mayorías y demás sobre un proyecto que ya estaba redactado y que estaba en marcha, prácticamente.
La responsabilidad de este gobierno es haber aceptado una alegación que estaba informada favorablemente. Esa es la responsabilidad total, sí. Pues vamos a por la última pregunta, Carolina. Es sobre los garajes bajo los pisos tutelados de Romo junto a la escuela pública. En su día solicitamos conocer de quién era su propiedad y si había previsión de limpiar la rampa de acceso. Visto que esa limpieza no se ha realizado, queremos saber con cuántas plazas cuenta ese garaje, qué uso se les tiene previsto dar y si son propiedad del ayuntamiento ligado de forma exclusiva a los pisos tutelados. Bueno, ¿y por qué no se... Vale, de acuerdo. Sí, respondo yo también. Vale. ¿O quieres yo? No, es que yo tengo el dato del uso. Lo que no sé exactamente es cuántas plazas. Es que no son parcelas de aparcamiento, es un almacén. Es un almacén, es un garaje, o sea, es un espacio bajera, para... es una especie de bajera. Pero no es un parque, no es un aparcamiento soterrado. Vale. Ahora mismo se lo utiliza la Comisión de Fiestas de Romo y lo va a seguir utilizando la Comisión de Fiestas de Romo. ¿Y a quién le corresponde limpiar esa entrada? Bueno, la hemos limpiado después de aquella pregunta. Creo que los servicios de limpieza fueron a quitar, limpieza o jardinería, creo que fueron los que fueron a quitar las hierbas que habían proliferado por allí. Sí, pero por solicitud o porque corresponde al ayuntamiento la limpieza. No desconozco. Pues no lo sé, No lo sé. sinceramente. No lo sé. O sea, lo pregunto. Vale, lo pregunto. Bueno, no hay más preguntas por escrito. ¿Tenéis preguntas? Vale, Ivonne Aurrera. Un matiz que yo pediría que se eche un vistazo otra vez a la ley de contratos del Estado. El artículo 150.2 dice que si no cumple hay que penalizar a la empresa con un 3%. Entonces yo no soy un experto, pero solo pido que se mire bien. Lo tenemos en cuenta. La pregunta que queríamos hacer es, bueno, el Gobela estaba ahí un poco revoltoso últimamente. El ayuntamiento ha hecho una serie de actuaciones y las ha publicitado como tal en la web, pero estas actuaciones no han llegado a todos los vecinos. Hay una serie de vecinos y vecinas que han mostrado tanto en redes como en mensajes y demás su más absoluta indefensión. La policía municipal no les cogía, el agua estaba entrando en su portal y en sus bajos, cerca de sus viviendas. Nadie les facilitó una motobomba para achicar, nadie se puso en contacto con ellos. Entonces, y me refiero a los vecinos que viven en la zona baja de Iturribarri, zona de Avenida Los Chopos, esas casas pequeñas, esa zona de ahí. Sí, igual es en Aspi, ahí a la izquierda, casi llegando a la rotonda. Entonces, bueno, que a ver qué es lo que ha pasado, porque parece ser que sí se actúa en la zona más evidente, que es la zona de los puentes, la zona de San Siro, donde se ha habido una asistencia municipal, pero no la ha habido en esa zona, según denuncian los propios vecinos, quiero decir, y llamando, que la policía municipal no cogía el teléfono. En un momento les llegaron a decir que estaban en cambio de turno. Hay otras excusas en el mundo cuando un río se desborda que el cambio de turno. Sí, es así, correcto. Sí. Entonces, lo que pedimos es que se analice lo que ha pasado para que no vuelva a pasar. A ver, es que nosotros tenemos que decir, te quiero decir que la coordinación de esas cuestiones correspondía a la... Más de protección civil, pero sí es verdad que existe una mesa de crisis donde se ponen en contacto las diferentes áreas del ayuntamiento, que es una materia, por supuesto, transversal de bastantes áreas de la administración. Entonces, yo sí tengo conocimiento de que haya habido un seguimiento 24 horas por brigadas móviles, tanto como por policía municipal. No obstante, pues bueno, habrá que tomar en cuenta pues esas quejas o sí, lo que acabas de comentar, a ver si ha sido así, pedir disculpas si nos hemos encontrado en esas situaciones y bueno, es que no tengo muchos datos más que responder. Micrófono, por favor. Pues eso, que la próxima vez que el Gobela se tenga de madre se tenga en cuenta que aparte de las zonas más evidentes hay otras zonas que también sufren este tipo de... Sí, de todas formas, no obstante, yo creo que igual si planteáis esta misma cuestión en la siguiente comisión probablemente os vayan a dar mayor información
Y bueno, lo único, pues bueno, partíamos de una alerta, ¿no? De un aviso, y aún así desde el ayuntamiento pusimos las medidas a un aviso, no, a una alerta naranja. Entonces entendemos que las medidas por parte del ayuntamiento sí se han dado, pero es que ya te digo que yo no tengo aquí los datos para poderlos aportar ahora. ¿Alguna pregunta más, Carolina? Sí, hemos visto que en la comisión de organización se va a hablar sobre 700.000 euros para una planta de biosecado. Queríamos preguntar, ya que la vemos ahí, por los plazos de puesta en marcha de esta planta y si faltan más créditos para terminar su financiación. Joseba. A ver, que yo recuerde, los créditos me hacen falta más porque esto se une a otros anteriores. Yo creo que en total la inversión era en torno a 1.300.000, si no recuerdo mal. Y bueno, en principio se tiene que licitar la adquisición de los equipamientos. En principio se va a tratar como suministros y lo que es la ejecución y coordinación entre los distintos equipamientos, la idea es hacerlo con los servicios municipales y bajo la dirección de los servicios municipales. Y bueno, los plazos son inciertos, pero bueno, el presupuesto está para este año. Entendemos que arrancaremos en breve y esperemos que sea una realidad junto con la puesta en marcha de la planta de orgánica comarcal, que también esperamos que arranque en breve. Vale, ¿alguna pregunta más? Pues damos por finalizada la comisión de hoy. Es que ricasco.